¿Alguien de aquí es Inge? ¿Alguien de aquí es Inge? Alza la mano. ¿Alguien es Inge? Puro poco licenciado, entonces. Puro poco licenciado. Ah, bien, muy bien. Ahí tenemos si quieren comentar a los Inges, ahí tenemos ingeniero mecánico. Él quería realmente ser minero. Fue a la ingeniería, también para que sus papás se le hicieron ahí un poquito de tos, pero minero, imposible poner muchos pedos. Hasta la novia tuvo que dejar porque era de una clase social baja y sus papás que van a decir, pobre Pierre, fue incomprendido en muchas cosas, tenía el corazón. Bueno, la estatus social no del niño sino sus obras en el amor. ¿Qué más podemos platicar del biógrafo Frasal? Bueno, hablando que él venía de una familia acomodada, enseñanza de Pierre, no fue esclavo de él. No fue esclavo. Prefirió servir a los pequeños, a los humildes, como en algo diario, etc. No se esclavizó al dinero. Aquí en nuestro corazón, aquí está esclavizado. Tal vez no sé si al dinero, no sé, no te conozco. Pero Pierre Giorgio nos enseña: no tengas un corazón esclavo. Él, pudiendo tener asegurada la vida terrenal, material y la chamba y herencia de cosas bien, no se quedó ahí. Se puso a evangelizar, servir a Dios, ayudar al necesitado. Hermanos, hay que pedirle al Señor que nos dé un corazón menos esclavo y atado a quien sabe cuáles cosas. Entonces, qué interesante. Que alguien que tenía la vida hecha no se ató al dinero. ¿No? Entonces, hermanos, otra virtud de Dios que podemos tal cual reconocer, ¿no? Bueno. ¿Qué más podemos aprender de este joven de 24 años? Le decía que él era alpinista, montañista, o sea, sí tenía vida. Ayudaba a los pobres, se congregaba, también se iba a hacer ejercicio, porque se no también no eran trabajadores de monedas. También tenía vida y se iba a hacer ejercicio. Le gustaba escalar así como Juan Pablo II, ¿sabes? Que él también iba y le gustaba fútbol y hay fotos de Juan Pablo II ahí haciendo escalando, ¿no? También le gustaba. Bueno, hay algo muy interesante. Hay fotos, de hecho, si buscas en Google, si buscas en Pinterest, hay fotos reales de Pierre Giorgio, ¿no? Con sus, perdón, y no es caro, le va montañísimo, ¿no? Pero tenía sus pasecitas como para trepar. Los ves con sus lentes y lo ves con una pipa, así el mar bien el Pierre Giorgio, además como bien puesto para las fotos y posaba bien para la foto de la fe. Ahí está un poco. Me quedo preguntando, ¿Pierre Giorgio alguna vez era montañista? ¿No se habrá caído? Seguramente sí. Si uno se cae hasta caminando en el centro, o tiene la rodilla choques. Oye, Pierre Giorgio seguramente se habrá caído más de una vez. Ojito aquí. Hay algo también, hay una frase de un sacerdote, ¿no? Hablando de santos, hermano, que Pierre Giorgio tal vez se cayó más de una vez escalando, pero aún así se levantaba porque a lo alto, y era donde tenía que escalar a lo alto. Y cuando el dice, un santo no es aquel que nunca se cayó, ni el que nunca pecó. Un santo es el que se levanta pronto confiando en el amor de Dios. Hermanos, que Dios seguramente se ha caído muchas veces, pero el que caigamos y seamos pecadores no nos limita y impide ser santos. Si el que se levanta pronto después de haber pecado, ese es el santo. 24 años lo entendió muy rápido. Bueno, hay algo muy interesante de Pierre Giorgio. ¿Cómo fue que se involucró en la iglesia, en la vida apostólica, en todo esto? ¿Cómo fue que se involucró? Por laicos, como tú, como yo, como Luis, ¿verdad? San Luis de Santo Cristo, me llaman. Bueno, me voy a reunir de Santo Cristo, además. Bueno, todo es posible. Se involucró viendo a otros laicos, no tanto viendo monjitas y viendo padrecitos. ¿Ves la importancia que tenemos tú y yo como laicos? Laico es aquel que no somos monjitas ni padrecitos, pero que chambeamos y servimos en la iglesia. Como Dulce, como muchos de ustedes. Viera a otros laicos con su ejemplo, lo hizo entrar en la iglesia. ¿A qué movimientos perteneció Pierre Giorgio? Él pertenecía a la Acción Católica.
Él pertenecía a la Federación Universitaria Católica y llegó aquí a la Conferencia de San Vicente. 3 movimientos. Por ver a gente como tú, como yo, evangelizando y siguiendo a Dios. ¿Qué necesario es que hoy como laicos, o sea, papás, mamás, chavos, profesionistas, estudiantes, nos pongamos las pilas para traer más gente a Diosito? ¿Sí o no? Base en la mentalidad católica mexicana. No, pues que la chapa la del padrecito. Para eso sí son padres. No, que rece, que lea la Biblia. Las monjitas son bien santos. ¿Y tú qué? ¿Estamos pintados aquí o qué hubo? Sergio Frassati tomó de ejemplo a más laicos que le inspiraron a entrar en la iglesia. Pregúntate, mi hermano, independientemente de tu edad, vocación y estatus actual, ¿qué tan atractivo es tu testimonio como laico? Yo como profesionista, ¿soy atractivo para que la gente vea a Dios en mí? Yo como maestro, yo como mamá, como abuelita, soy una abuelita amargada, que no sé si se va a acercar. ¿Cómo estamos dando esa sonrisa de Dios como laicos? Un laico bien comprometido en la iglesia y que trabajó viendo la inspiración y el compromiso de otros laicos. ¡Ay de nosotros! Si decimos que el padrecito y la monjita dan todo. Tenemos a 2 santos que no fueron monjitos ni padrecitos. Dime si van luchando y podemos hacer cosas. Un adolescente de 15 años y el otro profesionista de 24. Dime si no podemos hacer de tocar padrecitos. Nos toca a ti y a mí involucrar. Si no te quiero. Podemos hacer mucho como laicos hermanos y más en estos tiempos. Mucho tenemos que hacer. ¿Qué más podemos entender de aquí de Giorgio que aprendemos eso? Bueno, hay algo que yo veo muy actual en él. Pier Giorgio, su papá, le tocó un ambiente no muy favorable, no era muy de iglesia, pero latino, y eso es muy actual. El papá de Pier Giorgio era periodista, director de un medio que se llamaba La Stampa, en Italia. Pero el papá, y estaba también la tendencia en Italia en esos momentos, estaba el fascismo y estaba el socialismo también. Y sí lo quiero decir, lo aprovecho porque Pier Giorgio se lo Pier Giorgio era un joven profesionista que no apoyaba las ideologías de su tiempo. Pier Giorgio, si estuviera en estos tiempos, en México, no se queda tan allá. Pier Giorgio estaba en contra del fascismo y del socialismo, tanto que lo llevó a que Pier Giorgio se unió a colaborar al Partido Popular. El Partido Popular, de su lugar, de su realidad, ¿qué hacía? Se inspiraba en una encíclica de León XIII, Rerum Novam, un documento que promovía la dignidad de los trabajadores, de los favorecidos, etc. Pero según la gente, según los politiqueros, según la enseñanza de Cristo, él se involucró en el tema social, político, con su testimonio, siendo chavo. ¿Qué pasa hoy con nuestras realidades sociales y políticas? El Padre Santo lo ha expresado en más de una homilía que lo que hace el Padre Pío, dicen por ahí, y le habla, se involucró con la política, lo social. Hay una frase, ¿por qué? Frase de Pedro: no basta la caridad, necesitamos una reforma social cristiana. Ayuda a los pobres, está bien, los acompaña, está bien, pero necesitamos reformas sociales cristianas y involucro. ¿Y qué pasa ahora, hermanitos? Y el Dios se opuso al fascismo, aplastar la dignidad y al socialismo. Mexicanos, escuchen. No y no. ¿Qué pasa con las estructuras actuales que tenemos a nivel internacional y también aquí en este país? Tenemos estructuras que promueven ideologías, a lo que Pier Giorgio supuso. Ahora, ideología de género, y también tenemos filosofías sociales como Pier Giorgio supuso a eso que se involucró en el campo. Y nosotros, no, pues es que no hay que hablar de política y religión.
Por no hablar de política y religión, tenemos falsos profetas predicando en la bolsa del poder. Soy católico en el templo y la sacristía, y cuando salgo mi vida social, no. Y el Giorgio es que hizo esa cual, sabía dar testimonio en lo social por los pobres. En su carrera universitaria, también en su virtud y testimoniación política. Que no te digan que somos uno en el templo, pero cruzando la raya del atrio, soy otro y entonces uno me involucro, estamos ahí fallando en Dios. Si se perdió era esto, nos motivaría a ponernos las pilas ante las ideologías que están atentando la dignidad. Cosa que perdió defendió dignidad. Bueno, casi para ir teniendo un poquito ya algunos de los últimos puntitos, yo te lo platico a manera de puntitos, ¿no? Juan Pablo II llamó a Pier Giorgio, lo llamó el hombre de las bienaventuranzas. Voy a hacer un poquito para acá. Dijo, él es el hombre de las bienaventuranzas. ¿Por qué de las bienaventuranzas? ¿Alguien de aquí se acuerda cuáles eran las bienaventuranzas? ¿Alguna por ahí que se sepan? A ver, chica, amíntela. Dichosos por los precios por la justicia. ¿Cuál otra? Dichosos los puros de corazón porque ellos verán a Dios. ¿Qué más? Esos, los misericordiosos, ya sé que se había sumado. No, está pensando en ella. No, sí. Es esa parte de la Biblia cuando dice que los dichosos son los pobres, dichosos son los perseguidos, porque esas son las bienaventuranzas, ¿sí? Seguramente tu Biblia no sea protestante, y si no, todo está bien y la vas a tener correcta. ¿Ok? Ya claro. San Juan Pablo lo definió como el hombre de las bienaventuranzas. ¿Por qué? Es que él hacía eso. Llevaba las bienaventuranzas, son frases de esperanza de Jesús para todos nosotros. Llevaba esperanza. Y el Giorgio Frassati se encargaba de llevar pedacitos de cielo en donde él estuviera. Ese hombre, decía Juan Pablo II, él era portador de las bienaventuranzas. Imagínate que nos dijeran eso a ti y a mí. Somos portadores de estrés, de dolor de espalda, de dolor de rodillas. Hermanitos, también hay que ser portadores de bienaventuranzas. ¿Qué estará viendo la gente de nosotros, así como Juan? Mira que Juan Pablo II reconocía a alguien, o sea, Juan Pablo, tú sabes qué niveles, es un santo, no. Bueno, ese santo no en vida dijo, este hombre era portador de bienaventuranzas de pedacitos de cielo. Hermanos, somos portadores de cielo en la chamba, en la familia, con el novio, con la novia, con la esposa, con los hijos, también en redes sociales. Somos pedacitos de cielo, o más bien estamos dando lástima, dando sobras, miserias. Hay que hablar con la verdad, pero también hay que ser portadores de cielo, como San Juan Pablo define a Pier Giorgio Frassati. ¿Sale? Pues bueno, hermanitos, final de su vida, para ir finalizando este momentito, que nuestro buen Luis también va a platicarnos el chismecito con Carlos Acutis. Un poquito de sus santitos santos. Pier Giorgio murió a los 24 años. Ojo, ¿cómo murió? Sirviendo a los moribundos y a los pobres. Se fue chambeando, que así no se puede ver. No, ahí dando lástima de, pues no hice nada, pues ya la vida me llegó, se fue chambeando y sirviendo. Cuando muere Pier Giorgio, su papá se lamenta, no era cercano a la iglesia, pues movía un poquito ideas del socialismo y decía, mijito está perdiendo el tiempo en vez de pasar una vida hecha y derecha. Cuando muere Pier Giorgio, su papá, después de saber todo lo que su hermano decía, el papá dijo, nunca conocí a mi hijo. Y se lamentó y empezó a llorar. Por el testimonio de su hijo, el papá que no se acercaba a la iglesia, empezó a acercarse a la iglesia y tuvo su conversión. Nunca conocí a quien tuve en la casa, pero gracias a eso tuvo la conversión. Cierro simplemente con esta última invitación. Paréntesis,
antes de que se vuelvan por lado tenerlo. Paréntesis, los dos milagros de Pier Giorgio, sabes, uno para ser beato, otro para ser santo. David, el primer milagro que hizo a Pier Giorgio beato fue sanar de una tuberculosis en la columna en 1933 a una persona que no tenía remedio. Una persona estaba quedando paralítica. Un sacerdote regala la estampa de Pier Giorgio a esta persona y queda curada. El segundo milagro por el que Pier Giorgio ha sido santo, un seminarista jugando básquetbol, ¿no? Se lastima el pie, creía que era una lesioncita, un golpe, y tenía todo el tendón desgarrado, y era inevitable la intervención quirúrgica. Él decide hacer una novena. Un seminarista de Estados Unidos, de Los Ángeles, para ser exacto, se encomienda y dijo: bueno, pues voy a hacer una novena, porque los mexicanos hacen novenas, los mexicanos, bueno, pues yo voy a hacer una novena, y el Giorgio, a ver, y cero cirugía, nada piquerosa. Mi última invitación de Pier Giorgio para ustedes es la siguiente: 24 años, Carlos 15. Hermanitos, alguien dirá: ay, Diosito se lo llevó, chavo, qué mala onda, tenía mucho por delante. No es la edad la que nos hace santos. 24 y 15, pero tendrían un trabajo. No es la edad la que nos hace santos. ¿Qué es lo que nos hace santos? Es la intensidad con la que vivimos el amor lo que nos hace santos. No importa la edad. ¿Con cuánta intensidad, a imitación de Pier Giorgio y de Carlos, estás dispuesto a vivir el amor a partir de hoy? No es la edad. ¿Cuánta intensidad vives tu amor? Ahí está nuestra medida de santidad. 24 o 15 años, hermanos. ¿Y nosotros cuántos? ¿Qué estamos esperando? Joven de 24 y un adolescente de 15 nos están poniendo el ejemplo. Hermanos, ¿cómo le vamos a responder al amor divino, a la voluntad divina? ¿Cómo le vamos a responder al Señor? Con el tiempo que todavía el Señor nos está regalando. ¿Qué vas a hacer con el tiempo que Dios te está dando ahora para ser cada día un poco más santo? Pues esto es un poquito la invitación de Pier Giorgio por el momento y de sus virtudes. Un gusto platicarle, digo, a Luis, un gusto estar con estos grandes, dije en mis redes sociales, con estos cracks, pero cracks de santidad, y que estos grandes santos nos motiven nosotros a aprovechar el tiempo y buscar realmente lo alto, a poner nuestra alma y el corazón en lo alto y a aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado. Pues esto me pone aquí comenzar en el momento y aprendamos de lo que